Pues vean ustedes dónde apareció otro punto de debate entre la administración distrital, entre la alcaldesa de Bogotá y el gobierno nacional o las autoridades nacionales. Los agentes de tránsito que cuidan el tráfico y el cumplimiento de las normas en Bogotá. Y hay gente que dice, bueno, es que esta pelea no hay que esperar sino a la semana siguiente para que aparezca un nuevo tema sacado de la manga. No, lo primero que hay que tener presente es que esta reforma viene anunciada desde el año pasado. Ustedes recordarán que en este noticiero le hicimos seguimiento a un debate muy serio de los distintos mandatarios de las ciudades del país que decían no tenemos pie de fuerza suficiente. Y la Policía Nacional les decía, pues es que no hay cantidad de policías suficientes para atender todas sus necesidades. Y en ese momento la Policía Nacional, avalada por el Gobierno Nacional, tomó una decisión que a partir de este año, finalizando este año y comenzando el año siguiente, se iban a hacer reasignaciones de policías. No más policías cuidando conciertos, sino dedicados a la seguridad. No más policías cuidando partidos de fútbol, sino dedicados a la seguridad. No más policías dedicados al tránsito, sino dedicados a la seguridad. Y eso se anunció desde el año pasado y ahora lo que estamos viendo es que empieza la implementación de ese ejercicio desde el año entrante. ¿Qué significa eso para Bogotá? Significa que va a tener que crear posiciones nuevas de 950 agentes de tránsito civiles, no de la policía, sino civiles. En el siguiente orden, 300 el año entrante, 350 en el 2022 y otros 300 en el 2023. Y así se acaba de redondear esta cuota de 950. Y hay gente que dice en ese contexto, bueno, pero esto qué tanto cambia y cuáles son los antecedentes y demás. Acuérdense ustedes que en el año 1997 se hizo la gran transformación en Bogotá. Hasta ese momento había unos agentes del tránsito que no pertenecían a la policía y esos agentes del tránsito habían empezado a sufrir de una serie de vicios terribles. Por una parte la corrupción, producto de la corrupción, la ineficiencia y además de eso con una gran burocratización, es decir, dentro de esa institución había una cantidad de recomendados de un concejal, del otro, el que puso la cuota, el que no sé qué, y en medio de semejante zaperoco no había efectividad de las autoridades que hacían que el tránsito se cumpliera, las normas del tránsito se cumplieran en la ciudad. Viene esta etapa de la policía y ahora que se revierte desde el año entrante esta participación de la policía en el tránsito, en las autoridades del tránsito, vuelven las preocupaciones. ¿Cómo vamos a lograr que no haya corrupción? ¿Cómo vamos a lograr que se mantenga o haya mayor eficiencia? ¿Y cómo vamos a lograr que no se politice, que no se agarren esos 950 cargos y se le empiecen a dar a los concejales, al recomendado de no sé quién y si sé cuánto? Difícil tarea. Esperemos que arrancando esto en la administración de Claudia López, que lideró aquella consulta anticorrupción y qué sé yo, pueda ponerle las tuercas y apretarle bien las tuercas para que este procedimiento no se traduzca en el nacimiento de una institución nefasta como la que llegó a ser el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes en su momento y en concreto los agentes de Bogotá.